Bueno, buenas noches mis hermanos, le damos gracias al Señor Jesús por un día más, por una noche más en la cual, bueno, podemos tener un tiempito de seguir buscando del Señor, seguir aprendiendo algo, que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él pueda seguir revelándonos cosas de sí mismo, de su ser. En esta clase de las perfecciones de Dios, bueno, el día de hoy vamos a continuar con, con otras de las perfecciones comunicables de Dios. La clase pasada hablamos sobre el amor, hablamos un poco. Y la clase de hoy, entonces, vamos a hablar sobre una segunda perfección que es la sabiduría. Entonces les voy a compartir pantalla. Y ustedes me confirman por favor si están viendo la presentación en este momento. Sí, señor, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, la clase de hoy va a ser entonces, vamos a ver un poco sobre la sabiduría. Entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. En esta hora ponemos en ti nuestras vidas, ponemos en ti este tiempo, esta corta clase, Señor. Enséñanos, revélanos, abre más nuestros ojos, nuestro entendimiento. Queremos ser más como tú eres. Oh Señor, y que todo lo que hacemos y buscamos, estudiamos de ti, sea para honrarte y sea para bendecirte, bendito Dios. Y la honra, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanas. Bueno, entonces esta es la clase ya 9 de las perfecciones de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. La clase pasada hablamos pues del amor, como Dios es amor. Sí, y Dios nos dio su amor y ahora Dios también pues quiere que nosotros amemos. Y al amarle pues darle ese mismo amor que Él nos ha dado, no un amor humano. Ahora vamos a hablar entonces de la sabiduría, porque Dios también es sabiduría. Y Él quiere que nuestra vida, nuestro ser se vaya transformando y que vayamos creciendo en sabiduría. Claramente, como las perfecciones de Dios, como estos atributos, nosotros no vamos a llegar a, a la medida que tiene Dios, porque Dios es eterno, Dios es infinito, Él es perfecto en todos sus atributos, por eso escalamos de perfecciones, mas aún así Él sí quiere que nosotros perseveremos en su caminar, en el caminar en el cual estamos con Él, para que entonces nosotros también vayamos creciendo en amor. Y ahora vayamos creciendo en sabiduría. ¿Sí? Entonces aquí como para empezar, mira en Romanos 11:33 esta expresión tan bonita. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Oh, mira esto tan valioso, ¿no? Se está hablando de que hay una profundidad en las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos estudiado que Dios tiene varios atributos. Uno de esos atributos era, por ejemplo, la omnisciencia, que Dios todo lo conoce. Él sabe todas las cosas. Él tiene el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas. Y Él, Dios en su voluntad, ahora ha permitido que sus criaturas, entre ellas nosotros, el ser humano, le conozcamos
y entremos en esos tesoros, en esas riquezas del conocimiento que Él tiene y vayamos profundizando. Entonces acá hay un primer llamado a ser maravillados de la grandeza y de la profundidad de estas riquezas de la sabiduría que hay en Dios para que entremos y vayamos creciendo en ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, para nosotros la voluntad de Dios, los caminos de Dios es algo que a veces nos cuesta comprender, nos cuesta entender cómo Dios obra, por qué obra de cierta forma, de cierta manera, porque Él se toma cierto tiempo para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Sus juicios, sus caminos para nosotros son insondables, inescrutables, como que nunca terminamos, ¿cierto? De seguir aprendiendo, conociendo, maravillándonos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Si Dios, que Él mismo es la sabiduría, Él es por decirlo de cierta forma, el punto máximo. Si pudiéramos poner un límite, ¿sí? Diríamos que Él es el punto más alto y máximo en cuanto a conocimiento, sabiduría, ciencia, ¿sí? Y ahora, aterrizando un poco más la idea, en Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces mira aquí la sabiduría ya no es algo tan abstracto, ya como que no solamente es una cualidad, ¿cierto? No solamente es un atributo, sino ya se está diciendo que es una persona. Cristo, Él no solo es el poder de Dios, sino Él es la sabiduría de Dios. Entonces, si el hombre quiere conocer qué es la sabiduría, entonces debe cambiar la pregunta a quién es la sabiduría. Porque entonces para entender la sabiduría debemos entender a Cristo. Para ganar más sabiduría tenemos que ganar más de Cristo, ¿cierto? Ya no es algo tan abstracto, ¿sí? Aquí hay dos definiciones, ¿sí? Vamos, de la sabiduría, uno dice conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Generalmente decimos, uy, esta persona es muy sabia porque reconocemos en esa persona que hay un gran conocimiento en algo, que es muy inteligente en algo, ¿cierto? Y ese conocimiento, esa experiencia, esa ciencia muchas veces se ganan de dos formas, o por estudio, porque estudiamos, o porque la experiencia, lo que vivimos, nos va enseñando cosas y cada vez somos maestros, más inteligentes en algo, dominamos más un tema, por decirlo de cierta forma. Esto es como una definición muy general humana, digámoslo, de sabiduría. También la sabiduría se define, ¿sí?, como es el arte de alcanzar, mira, el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. O sea, como haciendo un llamado a que el punto más alto al que lleguemos, ¿sí?, va a ser como la sabiduría, ¿sí? El punto máximo. La sabiduría, mira, en cuanto a Dios, es su conocimiento perfecto, ¿cierto? La sabiduría nos habla de conocimiento, de conocer las cosas. Sí, espérate, me va a salir un rato. Vamos a admitir acá. Listo. Ahí estamos viendo la presentación, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo la presentación otra vez, mis hermanas. Sí, señor. Sí, ok, gracias. Sí, señor. Entonces, la sabiduría, mira, es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza, que aparece otra palabra, ¿sí? Para llevar a cabo todo su beneplácito, ¿sí? Entonces, la sabiduría es esta perfección que Dios tiene para obrar, actuar, ¿sí?, con destreza al llevar a cabo todo su beneplácito, toda su obra, todo lo que Él desea, pues entre ellos glorificarse a sí mismo. Todas las cosas que Dios ha hecho y creado
es para glorificarle a Él, ¿cierto? Esta definición se basa en el término hebreo para sabiduría, ¿cierto? Jotma, que puede significar destreza. O sea que ser sabio también es tener destreza, ¿cierto? Ser virtuoso en ciertas características, ¿sí? En ciertas cosas. En nuestro caso, pues la mayor sabiduría va a ser que nosotros seamos diestros, virtuosos en todo lo que se refiere pues a Dios mismos, a sus atributos, a sus conocimientos, a lo que Él nos revela. Entonces ya habíamos visto que Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora en Romanos dice, al único y sabio Dios. Aquí el apóstol y el Espíritu nos está revelando de todos los dioses, entre comillas, solo hay uno. Solo hay uno que es único, que es el verdadero. Y el único que sí es sabio. Porque la máxima sabiduría, ¿quién es? Pues es Dios mismo, ¿sí? Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios es sabio. Él es la sabiduría. De hecho, en Proverbios 8:12, la palabra dice, yo, la sabiduría. Mira, aquí como otra vez la sabiduría personificada, como veíamos en el versículo de Corintios. Aquí es Dios hablando. Yo, la sabiduría, mira, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, lo precioso de la sabiduría es que nos vamos a dar cuenta que ella está relacionada como con otro grupo de atributos, de virtudes, que claramente Dios los tiene completamente, ¿sí? Como podríamos decirlo que Dios es la máxima cordura, ¿sí? Él es la regla para saber cuándo algo tiene cordura y cuándo algo es una locura. Dios es la máxima autoridad en ciencia. El mayor consejo pues va a estar claramente de parte de Dios. Pero nosotros que somos los que estamos en este caminar, que tenemos las luchas, las dificultades, que fallamos, que caemos, que nos desanimamos, que sufrimos, pues claramente nosotros en este caminar en el cual estamos por amor a Dios, en el cual porque Dios nos ama y queremos amar a Dios, ¿sí? Ahora entra esta parte, este atributo de la sabiduría y vamos a encontrar ciertos atributos muy, muy cercanos que son muy importantes para nuestra vida. Y es donde radica también la importancia de la sabiduría. No solamente vamos a conocer a Dios, sino nuestra vida va a ser muy transformada, muy, muy transformada. Si además de amor nosotros tenemos la sabiduría de Dios expresándose en nuestra vida. Entre ellas, bueno, vamos a hallar cordura y entre ellas vamos a hallar consejo. Queremos tener cordura en nuestra vida, necesitamos sabiduría. Queremos dar buenos consejos, queremos ser buenos consejeros, necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Pero ahora, no solamente Dios es sabio, Él es la sabiduría, sino el Salmo 104 dice, cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Entonces mira en cuanto al ser de Dios, Él no solo es sabiduría, ¿sí? Él no solo es la máxima destreza, la máxima virtud, sino que aún todo lo que Él hace, lo hace con sabiduría y todo lo que rodea la sabiduría, que es lo que también vamos a ir viendo durante la clase. Cordura, consejo, inteligencia, entendimiento, justicia, verdad, rectitud. Entonces, cuán precioso es que nosotros, que somos obra de Dios, porque Dios nos creó, la naturaleza, la tierra en la que estamos fue creada por Dios. Dios la hizo con sabiduría, ¿cierto? Cuán precioso es. Entonces, reconocemos que todo lo que Dios hace lo hace con sabiduría y ahora ese también se vuelve un llamado para nosotros, que no solo nosotros también seamos sabios, sino que todo lo que hagamos también debemos hacerlo con sabiduría.
Porque lo contrario a la sabiduría, ¿qué va a ser? La insensatez, ¿cierto? Y muchas veces también la sencillez, la simplicidad. Cosas en las cuales Dios nos decía, oiga, esto es, oh, profundidad de las riquezas. Pues ahora nosotros también debemos ser una gran profundidad en lo que hacemos, esté rodeado e inundado de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dice Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, mira. Afirmó los cielos con inteligencia. Entonces aquí se sigue enriqueciendo la sabiduría, ¿sí? Con los demás atributos podríamos decir que tienen. Creo que... pensé que iba a entrar una persona. Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, mira, no solamente es ya la sabiduría nos está enriqueciendo de cordura, de consejo, sino ahora mira también de inteligencia. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y en muchas de las cosas que el ser humano falla es porque no hay inteligencia en lo que se hace. Pensamos que inteligencia solamente es ser bueno en matemáticas, ser bueno en física, ¿sí? Aprender fácil X o Y cosas. Pero entonces Dios quiere que adquiramos también inteligencia para hacer las cosas. Entonces Dios es sabiduría y todo lo que Él hace, lo hizo y lo hace con sabiduría. ¿Sí? En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces mira cuán precioso es Dios. Dios es sabiduría. Él hace las cosas con sabiduría. Pero ahora Él quiere, porque Él lo hizo, Él se dio a conocer, nos dio a conocer su sabiduría, pero ahora Él quiere que nosotros también, no solo seamos sabios, no solo hagamos también las cosas con sabiduría, sino que ahora la demos a conocer. ¿Sí? Y acá dice que los principados y potestades, ¿sí? Tanto los que están en los cielos como los que están en el infierno o debajo de la tierra, ¿sí? El mundo espiritual y aún el mundo terrenal va a conocer la multiforme, o sea, las diferentes formas que hay de la sabiduría de Dios. ¿Por medio de quién? De la iglesia, de nosotros, los que creemos en Jesucristo. Por eso es muy importante y es una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, salvos, redimidos, que estamos en un caminar, no ser ahora hijos inmaduros, ¿sí? Hijos simples en cuanto a conocimiento, neófitos que no tienen un conocimiento, no tienen profundidad, sino al contrario, este es un llamado para que dentro de esa profundidad, de esas riquezas, de esa multiforme sabiduría, la conozcamos y la demos a conocer. ¿Y a eso qué va a hacer? ¿Eso qué va a hacer? Que ahora los principados y potestades, ángeles y demonios y los seres humanos conozcan a Dios por medio de nosotros. Porque hoy en día también hay falsas doctrinas, porque hoy en día tantas iglesias enseñan tantas cosas que no son bíblicas, porque no se está enseñando la verdadera sabiduría de Dios. Se enseña otro tipo de sabiduría, otro tipo de inteligencia, entre comillas, si es que se le puede llamar inteligencia. Nos están enseñando la verdadera sabiduría, que ¿quién es? Cristo. Colosenses 2:3 dice, ¿en quién? En Cristo, está hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué precioso. Y esto lo digo, mira, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Uy, mira qué versículo tan poderoso este.
en las cosas de Dios, por decirlo de cierta forma, en la economía de Dios, en los negocios de Dios, ¿sí? Están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que esa profundidad que hay que buscarla está escondido. ¿Y por qué Dios lo esconde? Pues para que nosotros demostremos que verdaderamente amamos y nos interesan las cosas de Dios. Perdón, vuelvo de acá, que a veces suena la pantalla y pienso que alguien está pidiendo permiso para entrar a la clase. Sí, mira, sí, admitir. Listo, creo que ya, ahí ya entró nuestra hermana. Listo, voy a volver aquí a la presentación. Estábamos aquí en esta. Entonces mira este otro llamado que nosotros tenemos, de que estos tesoros de la sabiduría están escondidos. Aquí es donde nosotros también somos probados como verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Porque hay una sed y un deseo en nosotros de encontrar estos tesoros, ¿sí? De entender, de buscar y comprender cómo es esta multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Ese es un reto para nosotros. Entonces, resumiendo como esta primera parte, vemos que lo que Dios es sabiduría, lo que Él hace, lo hace con sabiduría. Y lo que se da a conocer, pues es precisamente con sabiduría y la sabiduría de Dios. Mira, mira cómo habla la palabra. La palabra habla de riquezas de la sabiduría, tesoros de la sabiduría. Esta verdaderamente es nuestra gloria, hermanos. Porque la palabra dice, si en algo ha de glorificarse el hombre, dice en Jeremías, es de conocerme y entenderme. ¿Sí? De que yo soy Jehová. Entonces mira que el ser humano, él quiere ganar riquezas, tesoros, materiales, la gloria de este mundo, que las personas los amen, los idolatren, ¿cierto? Pero la palabra nos está llevando a buscar las riquezas de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Y cuando el Señor venga, vamos a ver plenamente el fruto de este atributo ya desarrollado en nosotros. Y la sabiduría, mira, podríamos decir que dentro de esta multiforme, estas múltiples formas que tiene la sabiduría, mira, ella está relacionada con la cordura, consejo, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento. Porque tal vez en nuestros hogares a veces hay tantas dificultades o problemas en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra iglesia donde nos reunimos, ¿sí? Que a veces falta cordura, a veces falta consejo, a veces falta conocimiento profundo de las cosas de Dios. Bueno, nos falta sabiduría, nos falta que nuestros ojos vean a Cristo. ¿Y por qué esto estaba escondido? Y porque Pablo en Colosas, en la carta a Colosas dice esto, él dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ay, porque así es el mundo, así es el enemigo, así son los falsos pastores, los falsos maestros, ¿sí? Ellos usan palabras persuasivas, engañosas, ¿sí? Palabras dulces al oído para que el ser humano se sienta cómodo en ciertas cosas, ¿sí? Cómodo generalmente en cosas que son pecaminosas, cosas que no son sabias, ¿sí? Que no van conforme al consejo de Dios. Y al final los hermanos terminan engañados, ¿sí? Pero mira que entonces todo esto es para que precisamente, porque la sabiduría, darnos consejo, conocimiento, no va a permitir que seamos engañados. Entonces,
una reflexión también a nuestra vida. Si en algún momento fuimos engañados, nos faltó sabiduría. Pero entonces, la sabiduría también nosotros debemos pedirla y también debemos buscarla. Estaba escondida, hay tesoros escondidos, pues hay que buscarlos. Pero la palabra también nos llama a pedirla. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Entonces, mira, hermanos, si nosotros confrontamos nuestra vida frente a la palabra, a lo que la palabra nos pide, nos demanda también, y nos vemos que nos falta sabiduría para vivir, para orar, para hablar, para decidir, para pensar, para guiar a otros, ¿sí? Nos falta sabiduría para amar. Pues bueno, la palabra nos está llamando a pedirla, que Dios da abundantemente, ¿sí? Debemos pedirla y también debemos buscar la sabiduría, ¿sí? Porque así como con la experiencia vamos a ganar sabiduría, cuando reflexionamos en lo que estamos viviendo o lo que pasamos, también pues cuando digamos que la buscamos y estudiamos, pues vamos a ganar sabiduría. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, su palabra es perfecta, como Dios que es perfecto, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Mira, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y dónde quedó registrado el testimonio de Dios? Lo que Dios hace, lo que Él hizo, lo que Él pide, lo que Él enseña, demanda, pues en su palabra, en su ley, en su palabra que es perfecta. Que hace sabio al sencillo. Entonces, hermanos, si nos sentimos sencillos en nuestra vida, en nuestro nivel de conocimiento, de experiencia, de cordura, de inteligencia, de entendimiento, bueno, pidamos al Señor que Él nos aumente. Busquemos de su palabra y su palabra nos va a enseñar, nos va a revelar, nos va a transformar, nos va a limpiar para dejar de ser sencillos en algo que deberíamos ser maestros, ¿cierto? Eso es muy importante. Y es porque es muy importante ir a la palabra, porque a veces podemos tener ciertas intenciones que que pensamos que tienen un fin bueno, pero el medio tal vez no es el correcto, ¿sí? Mira lo que le pasó a la mujer en Génesis 3:6. Y vio la mujer, Eva, que el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo que no debían comer, que era bueno para comer. O sea, la mujer vio con sus ojos, pensó, reflexionó que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, mira, y árbol codiciable para alcanzar que, mira, sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Aquí fue cuando el hombre pecó. Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios y de comer de un árbol que él dijo que no comieran porque cuando comieran morirían. Pero la reflexión de la mujer en su corazón era algo, uno podría decir, hasta bueno, porque si no, pero ya solo quería más sabiduría, quería alcanzar sabiduría. Tal vez Eva, al escuchar a Dios en el huerto de Edén, cuando Dios les hablaba y les enseñaba cosas, tal vez ella se maravillaba de la sabiduría de Dios y decía, yo también quiero ser sabia. ¿Sí? Tal vez han pensado lo mismo, yo quiero ser sabio como nosotros queremos ser sabios. Pero mira que en este caso ellos se equivocaron de la forma con la cual iban a alcanzar esa sabiduría. Porque la sabiduría, la verdadera sabiduría, se alcanza escuchando a Dios, estando con Dios, haciendo su voluntad. Y no por el otro lado, nosotros por nuestros medios, desobedeciendo a Dios
¿sí? En X o Y cosa, ¿sí? Para alcanzar otro fin, porque ese es uno de los problemas que tenemos no solo los seres humanos, sino a veces los creyentes. Creemos que nos podemos dar libertad de permitirnos ciertos pecaditos, ¿sí? De vez en cuando, ¿sí? Pensando que eso no va a ser ningún mal y pensando que nos va a hacer algo bueno. En este caso decía, no, pues yo vamos a desobedecer a Dios, pero pues vamos a alcanzar sabiduría, ¿sí? Entonces también debemos tener cuidado de las decisiones que tomamos, si son sabias o no, si nos llevan a pecar o no. A veces el fin puede ser muy bueno, pero si para llegar a ese fin nosotros como creyentes debemos romper en algo los mandamientos de Dios o desobedecerlos, es un camino que no debemos tomar. Y este ejemplo lo pongo porque en la palabra entonces vamos a encontrar que existe la sabiduría humana, lo que nosotros vemos, pensamos, reflexionamos, aprendemos, ¿sí? Lo que creemos que es sabio según nuestra opinión, nuestra voluntad, lo que es inteligente, cuerdo, pero el otro lado es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos tener una obediencia correcta y aprender a diferenciar cuando algo es sabiduría humana y cuando algo es sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces existen, digamos, las dos sabidurías. En Santiago 3:13, ¿sí? Al 18, digamos que allí eh, Jacobo, él expresa muy bien este punto donde él la llama pues la sabiduría terrenal. Porque hay personas que solo ven a Jesús con ojos terrenales, que fue un hombre nada más, que fue un profeta nada más, pero él fue Dios mismo y él es Dios mismo, ¿sí? Y a veces el ser humano se jacta de cierta sabiduría, de cierto entendimiento, cierto conocimiento, cierta experiencia, cierta virtud, pero son cosas humanas. Entonces Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, entre nosotros, hermanos, ¿quién es sabio y quién se siente entendido? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, entonces mira que aquí la sabiduría pues también tiene una parte de la conducta, ¿sí? Una parte de mansedumbre. Pero aquí entonces va a hablar lo contrario para que nosotros filtremos y no seamos engañados. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. A veces hay personas que en su corazón hay celos amargos, tienen un corazón contendioso solo para pelear. Les gusta jactarse, mienten, ¿sí? Y se creen sabias. Pero la palabra está diciendo que esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Alguien que se diga sabio y sea así, pues bueno, en realidad no es sabiduría de Dios, ¿sí? Y con esto se descartan los falsos dioses de la antigüedad, los cuales muchas veces, por lo poco que quedó registrado, sabemos que se jactaban, eran mentirosos, contenciosos, amargos, etcétera, ¿sí? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, mira, sino terrenal, mira, animal, diabólica. Uy, mira el contraste. Si la sabiduría no es de Dios, entonces es diabólica, terrenal, animal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pues claramente, algo que no se haga con sabiduría, simplemente son celos, contención, va a haber perturbación, ¿sí? Y obra perversa. Y muy seguramente podemos dar testimonio de todas las cosas que hemos hecho y en las que hemos fallado, que no ha habido sabiduría, llevaron simplemente a perturbar nuestra vida, nuestra alma, obras perversas. Pero la sabiduría que es de lo alto, mira.
sea, porque así es el Señor, porque el Señor es la sabiduría. Es primeramente pura, ¿sí? Porque el Señor es santo. Pura, pacífica, amable, benigna. Mira, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Ay, tremendo! ¿No? Mira, cómo diferenciar a alguien sabio, a la verdadera sabiduría. Porque así es nuestro Señor. Y ese es un llamado a nuestra vida, a nuestra consagración. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, mis hermanos, necesitamos es la sabiduría de lo alto, no la terrenal, ¿sí? No la natural, no la carnal. ¿Y cómo la diferenciamos? Bueno, por la palabra y por el fruto que la sabiduría da. Que cuando estamos hablando de la sabiduría, hablamos de, del Señor mismo, ¿sí? Y ahora, en cuanto a esa sabiduría terrenal, digamos que hay otro versículo en Corintios 1:19 y 20 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí el apóstol Pablo nos está llamando a darnos cuenta que la sabiduría terrenal, mundana, de los que se creen sabios, al ser humana y terrenal y diabólica, pues claramente va a ser destruida, va a ser desechada, ¿sí? ¿Quién podría llamarse sabio? ¿Sí? Por más, aún si fuese escriba, que eran aquellos que iban a los papiros y la palabra y entendían todo, entre comillas, ¿sí? Todo lo que es de este mundo y de este siglo es de desechar. Pero nosotros, pues como sabemos, estamos llamados a seguir perseverando en este atributo de Dios. Y es muy bueno, es muy prudente, es muy sabio estudiar la sabiduría pues en el libro de Proverbios. Porque entonces, como hemos visto, la sabiduría como que va adornada de otros atributos. Sí, y cuando leemos por lo menos Proverbios, mira, nada más la primera parte dice, para entender los Proverbios, para entender, mira, sabiduría y doctrina. Mira estas palabras que están subrayadas aquí a propósito, para darnos cuenta que tienen una relación muy preciosa. Mira, razones prudentes, consejos de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, aumentar el saber, adquirir consejo, tener palabras sabias, tener dichos profundos. Y mira el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, imaginemos cuán diferente sería nuestra vida, nuestra familia, la iglesia donde nos reunimos, cuán diferente sería el país, el mundo, si nada más las personas buscaran la sabiduría y tuvieran estas cosas, esta equidad, cordura, prudencia, sabiduría, dichos profundos, ¿cierto? Seríamos completamente diferentes. Cuán diferentes seríamos si tuviéramos el amor de Dios, si tuviéramos la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para empezar a entender la sabiduría y empezar a adquirirla en nuestro corazón, debe haber temor, respeto y reverencia al Señor. Porque Él es la sabiduría y de Él vamos a tomar. Él es nuestra fe, nuestra fuente, nuestra provisión. No puede ser del mundo porque ya sabemos que es una sabiduría que se destruye, que lleva a iras, a contiendas, a celos, a amargura. Esa sabiduría está descartada. Pero la sabiduría de Dios empieza nosotros teniendo temor del Señor. Que eso nos lleva a la reverencia.
Eso nos lleva a la consagración, a honrar su vida, su ser, su obra, su palabra, sus mandamientos. ¿Sí? En Proverbios, aquí ya coloqué para ir terminando, coloqué precisamente en Proverbios una lista de cuando se nombra la sabiduría, ¿sí? Y de como de esos beneficios que trae a nuestra vida, ¿sí? Vamos a leer solamente algunos. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ah, mira, es del Señor mismo, Él es la fuente. Mira, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Uy, mira esto tan precioso y tan práctico a nuestra vida. Si la sabiduría entra en nuestro corazón, si nuestra alma se agradara en la ciencia, mira, ¿cuál va a ser el fruto? La discreción. Vamos a ser personas discretas, ¿sí? Nos guardará. La inteligencia nos preservará, nos cuidará. ¿Para qué? Para librarnos del mal camino. O sea que algunas veces hemos caído y hemos fallado en el mal camino porque en nuestro corazón no ha entrado la sabiduría para que la discreción y la inteligencia hagan su trabajo. De hecho, mira, es una bendición. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Cierto? Aquí este hombre pues habla en cuanto no solamente al varón, sino también a la mujer. ¿Cierto? Al ser humano, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Es una bienaventuranza, hermanos, mis hermanas, que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. No sé si se han dado cuenta, pero está tan relacionada la sabiduría y la inteligencia, casi que siempre van a la par, porque nuestro Dios, Él es el ser más inteligente también. La sabiduría. Mira, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Mira este llamado. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo en cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Ay, hermanos, el mundo busca estas riquezas, las piedras preciosas, pero a nuestro Dios, para Él es más valioso que tengamos de su sabiduría en nuestro corazón, en nuestra alma, que las amemos, las deseemos, las expresemos. Por eso, como dice la palabra, y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy, porque nuestra riqueza, nuestra herencia, nuestra porción es el Señor, o Él debe serlo. ¿Sí? Vamos a leer unos últimos versículos. Mira, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Entonces, un justo cuando habla, ¿qué habla? Sabiduría. Si no habla sabiduría, no es un hombre justo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mira, más con los humildes está la sabiduría. Ah, bueno, o sea que tal vez en nuestra vida tampoco hemos adquirido sabiduría porque en nuestro corazón ha faltado tal vez un poco de humildad. ¿Cierto? A veces a nuestro ego le cuesta reconocer que nos falta. Nos falta aprender más, vivir más, conocer más. Que Dios se revele más a nuestra vida. Nos falta reconocer que no somos capaces, que no somos tan cuerdos, tan inteligentes, tan sabios. Hay que ser humildes. Y entre más tenemos de Dios, de sus riquezas, de sus tesoros, pues más humildes necesitamos ser. Mira cómo la sabiduría también está aquí relacionada con la humildad. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra.
Ay, mira, nuestro rostro, nuestra vida va a expresar la sabiduría. Pero aquel que es necio divaga. Por eso muchas personas hoy en día vagan y vagan y divagan en pensamientos, en ideas. No tienen un rumbo, no tienen un camino, no tienen un fin, un medio, un porqué, un cómo. ¿Sí? Son necios. ¿Y por qué? No tienen la sabiduría de Dios. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ay, hermanos, la palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Fuera del Señor Jesús, que es la sabiduría de Dios, ¿sí? El que es la sabiduría, no hay nada, no podemos dar fruto, ¿sí? Solamente hay muerte y hay pecado cuando estamos lejos del Señor, cuando nos apartamos del Señor. Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. O sea, ese es el error pues de los enemigos del Señor. Sean principados y potestades, o sean humanos que van en contra del Señor. No es sabio, ni es inteligente, ni es un buen consejo hacer guerra al Señor, ir en contra de su camino, de su voluntad, de sus designios. No es para nada sabio. Para terminar, dice, mira, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, mira, aquí le aparece otra, como otro tesoro, otra virtud a la sabiduría, la prudencia. ¿Por qué no somos prudentes muchas veces al hablar, al opinar, al decidir, al mirar? Nos falta sabiduría. ¿Cómo se va a edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestras familias? Con sabiduría. ¿Cómo se debe edificar la casa de Dios, la iglesia de Dios? Con sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿Sí? Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Ay, perdón. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin, tu esperanza no será cortada. Ay, hermanos, que nuestra alma ame y anhele la sabiduría de Dios. Tendremos recompensa por ser sabios, por estar llenos de las riquezas y los tesoros de la sabiduría, por ser hombres y mujeres sabios, ¿sí? Nuestra esperanza, que es el Señor Jesús, su regreso, su retorno, su reino, la resurrección que tendremos en Él, la gloria que tendremos al estar y al vivir con Él, mira, no será cortada. Y aún la esperanza que tenemos en las cosas de la tierra cuando buscamos la sabiduría de Dios. Los últimos dos versículos, mira. La vara y la corrección dan sabiduría. Hay otra forma de ganar sabiduría por la experiencia, es la varita, la corrección, la disciplina. ¿Sí? Mira, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mira que esto es sabiduría de Dios. Esto no es de hombres. Dios dice que nosotros, mientras crecemos, necesitamos de vara y de corrección, porque ellas nos van a dar sabiduría. De lo contrario, vamos a ser personas consentidas que vamos a avergonzar a nuestros padres. Y al que más vamos a avergonzar, pues es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que es la máxima sabiduría, la máxima virtud. Necesitamos ser corregidos también. En Apocalipsis dice, y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, ¿sí? Y acá se nos corrió un poco el texto. Vamos a leerlo. Y de los cuatro seres vivientes, mira, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mira, los ángeles delante del trono de Dios, ¿sí?
Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postran delante de nuestro Dios y lo adoran. Y ellos dicen algo, dicen amén, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, a Dios también hay que darle y rendirle esta corona. Si sentimos y ganamos esta corona de sabiduría es para rendirla a nuestro Dios. No somos sabios por nosotros mismos o lo mucho que leamos la Biblia, o lo mucho que vayamos a la iglesia. No solamente por eso, sino porque Dios nos la revela, nos enseña, nos transforma, nos capacita, nos edifica, nos va perfeccionando. Y eso es algo bueno para nosotros, pero eso nos lleva a darle toda la honra y la gloria a Dios. Entonces, amén, mis hermanos. Esto era lo que teníamos para la clase de hoy, para compartir respecto a lo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Que es un tema muy precioso, es un tema muy profundo, pero digamos que pues en los atributos de Dios apenas alcanzamos a ver un poco. Solamente que ya en estos atributos que Él comparte más podemos profundizar un poco más, ¿cierto? Porque Dios quiere que nosotros seamos muy ricos en estos atributos. Entonces, bueno, ya son las 8, mis hermanas. Entonces, un abrazo y una feliz noche y bueno, que esta semana podamos leer el libro de Proverbios y reflexionar mucho cada vez que aparecen estas palabras de sabiduría, inteligencia, entendimiento, consejo, cordura, prudencia, algo muy precioso para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, un abrazo y la bendición del Señor, mis hermanas.